el 11 de septiembre, pues Libia estuvo ubicada en el paso de la tormenta o ciclón, porque realmente es un ciclón Daniel, en el Mediterráneo, y las consecuencias del paso del ciclón han sido devastadoras para Libia. Especialmente debido como hemos visto, a lo ocurrido en la ciudad de Derna, una ciudad ubicada en el noreste del país que antes de esta catástrofe tenía unos 100.000 habitantes, 40.000 de ellos desplazados internos de otras partes del país debido a los conflictos que ha sufrido en la última década. Y bueno, el por qué ha sido tan grave esta tormenta en Libia, porque ha provocado esto miles de muertos, que según el alcalde de Derna, en la propia ciudad podría alcanzar hasta los 20.000 muertos. No es una cifra que esté confirmada en este momento, no es una cifra de que ya se sabe que han muerto 20.000 personas, simplemente es el pronóstico, el último pronóstico que ha dado el alcalde de Derna, ¿vale? La última cifra confirmada, si no recuerdo mal, son 7.300 muertos. El por qué ha sido tan devastador o porque tenía este efecto tan grande en la ciudad es porque han colapsado dos presas ubicadas en el Wadi, creo que se llama el Wadi Wadi Darna. Darna. Sí, el Wadi Darna, que es el río que cruza la ciudad. Bueno, estas presas se llevaban mucho tiempo sin recibir apropiado mantenimiento y ahora mismo hay un cruce de acusaciones a ese respecto. Se ha visto, por un lado, porque sí, la inundación ha devastado la ciudad y borrado, como podéis ver las imágenes, varios vecindarios enteros y ha afectado a una gran parte de la ciudad. Pero ¿cómo ha llegado a ser esto tan grave? Pues hay, digamos, tres ramas de acusaciones que se están dando ahora mismo. Por un lado, está el hecho de que la presa no ha recibido un mantenimiento, estas presas no han recibido un mantenimiento debido desde antes del comienzo de la Primera Guerra Civil de Libia, es decir, de 2011. En segundo lugar, he visto acusaciones, no sé si son probadas o no en este momento, pero me parece digno de mención, de que se habían emitido ya contratos para la reparación de estas presas, pero que básicamente la empresa responsable de la reparación de las presas cogió el dinero y se fue. Y no hizo nada respecto a reparar las mismas. Y por otro lado, también ha habido un cruce de acusaciones entre las autoridades locales y el Ejército Nacional Libio. Nuevamente, esto está pendiente de ser todo desarrollado y probado apropiadamente, ¿no? Pero aparentemente se había pedido una solicitud de evacuar la ciudad cuando empezó la tormenta, o de evacuar al menos las zonas limítrofes al río, pero esta fue denegada y en su lugar se le pidió a todo el mundo que se quedase en sus casas. Sea cual sea el caso, lo cierto es que estamos ante una tragedia humanitaria de proporciones. Creo recordar que el delegado de la ONU para estas cosas dijo, está hablando de proporciones épicas, de las proporciones difíciles de expresar. En cualquier caso, lo cierto es que la ciudad de Derna ha quedado arrasada. Se está hablando mucho sobre evacuar completamente la ciudad porque básicamente no están siendo capaces de tramitar el número de muertos que hay y preocupa que se produzca un brote de algún tipo de enfermedad que empeore aún más la situación. Y aparte, está habiendo muchos problemas para los accesos a los equipos de salvamento. Aparte de que han empezado a llegar acusaciones de que otras ciudades o otros líderes locales de la región están acaparando recursos que estarían destinados a Derna. Esto es parte del gran problema que nos encontramos aquí, es el cierto descontrol, el cierto caos que hay en Libia desde hace más de una década y que se ha pues, debido a las dos guerras civiles y que ha dejado, pues, digamos, una administración muy débil para la zona. Y en consecuencia es difícil tramitar con la eficacia que sería deseable para reducir al mínimo el número de víctimas en un incidente como este. Incluso todo este proceso de la ayuda humanitaria, sin importar cuánta ya está empezando a llegar, sobre todo de países que han tenido una influencia y una participación muy importante en los últimos años en Libia, como puede ser Egipto, Turquía o Emiratos Árabes Unidos, que están haciendo verdaderos esfuerzos en mandar ayuda humanitaria, en este caso, para acabar apoyos, en buena medida diré también, ¿no? Pero al fin y al cabo están teniendo
están poniendo mucho de su parte para intentar ayudar a paliar esta catástrofe. Otros muchos países también se han visto involucrados, pues estamos hablando de que creo que ahora mismo hay cerca de una veintena de países que ya han mandado ayuda de algún tipo o han aprobado algún tipo de paquete de ayuda financiero para ayudar a Libia a tratar esta cuestión. Pero lo cierto es que incluso esto hay con hay una notable preocupación sobre que se puede hacer una malversación de esos fondos. Que sin duda la catástrofe que ha acontecido merece la liberación de esos fondos, pero preocupa que no haya una administración realmente capaz de gestionarlos para adecuadamente tratar con esta situación. Bueno. Y aquí pues se puede entrar en muchas consideraciones, ¿no? Lo que comentaba Jorge de la falta de mantenimiento de las infraestructuras, la corrupción en torno a dicho mantenimiento, el desgobierno en torno a pues, distintos puntos del país enfrentados en dos guerras civiles. Y yo añado ahí pues el lío político que tienen los actores encargados de ya sea dirigir uno u otro gobierno, porque ya las alianzas que están conformando ya no tienen ni siquiera una lógica de élites de poder, ya están siendo alianzas puramente por arañar algunas de las posibilidades para hacerse con el futuro poder en Libia. Es algo que llevamos viendo al menos desde que se conformó el GNU. Yo creo que antes ya había algún tipo de cambio en esta dirección, es decir, el gobierno de acuerdo nacional y el ejército el gobierno de acuerdo nacional, GNA, y el ejército nacional libio, pues estaban enfrentados en una guerra civil que acabó dando paso a un gobierno de unidad nacional que en el este finalmente no acabó contando con ese apoyo, pero que había movido a algunos de los antiguos perfiles del gobierno de Sarraj a criticar incluso o a intentar derrocar el gobierno de Debaiba, que es el actual en Trípoli. De modo que vemos como tanto en el este como en el oeste los actores políticos se han enfrentado de una manera que ya no tiene ningún tipo de lógica en cuanto a lo que supuso la Segunda Guerra Civil Libia, sino que es otro tipo de dinámica nueva y que deja a las instituciones extremadamente frágiles. Pero otra cosa más, no se trata solo de que la OTAN interviniera con una evidente implicación en el desastre humanitario que se ha dado después y con el propiciar esa guerra, esas guerras civiles, la primera más bien apoyar uno de los bandos claramente, pero propiciar que se dieran todas estas crisis humanitarias económicas de un país que era de los más prósperos de África, que esto se comenta mucho, pero hay otra cosa que no se comenta tanto y es que estos países de los que ha hablado Jorge, como Egipto, Emiratos Árabes o Turquía, que ahora están tan preocupados por la cuestión humanitaria, porque evidentemente ellos pues pueden tener consecuencias, sobre todo Egipto y Turquía incluso, pues ellos fueron los partícipes y los principales promotores de la Segunda Guerra Civil Libia. Aquí todos tienen responsabilidad en que las instituciones sean tan frágiles, que los actores políticos estén tan enfrentados y que las infraestructuras no hayan tenido ningún tipo de mantenimiento, porque si no hay un Estado consolidado, hay mucha más corrupción y hay sobre todo mucho enfrentamiento político que en el este pues es más evidente aún, porque llegó incluso a haber enfrentamientos dentro del este entre la influencia de los emiratíes y los egipcios, la Cámara de Representantes de Tobruk y los representantes del Ejército Nacional Libio. Aquí seguro que Jorge también nos sabe dar algunas pinceladas más profundas porque lo ha seguido durante muchos años. Pero, como digo, todos estos actores han tenido implicación y si se han puesto manos a la obra es porque ellos tienen una influencia en Libia y tienen intereses. Por eso Italia fue el primer y único país que al principio se ofreció desde Europa, concretamente desde la Unión Europea, para ayudar, porque sabía las consecuencias que esto podía tener ya no solo en todo el Sahel o en todo el Magreb, sino en el Mediterráneo. De hecho, la cifra que se daba esta mañana eran de 6.000 migrantes llegados a Lampedusa en un día o 2 días desde que se empezó ese éxodo en el Mediterráneo, pero las últimas cifras ya hablan de que podría tratarse de 8.000 migrantes en 2 días. Entonces, es de tal dimensión la que se viene a Italia que tendremos muy pronto que hablar de las dinámicas que se están moviendo en torno a Meloni y su coalición de derechas.
Por ahora lo dejo un poco por aquí porque así podemos ampliar a un enfoque regional, a un enfoque interno de los actores de Libia y las instituciones del este y el oeste, pero para que entendamos que todos estos países tienen intereses, responsabilidad y cuál es el problema. No solo que se produzca una tormenta importantísima, sino de las infraestructuras, la falta de organización, si se levantan todas las carreteras no se puede evacuar correctamente y además bueno, pues que reventaran 2 presas. Andrea. Sí, es lo que tú comentas, que esta situación, si ya era grave de por sí, el hecho de que el país lleve tantos años en guerra con bandos enfrentados ha hecho que todos los recursos vayan destinados a eso, a la guerra. Por lo que las cuestiones de mantenimiento, como tú dices, o también de predicciones meteorológicas, no funcionaban, no estaban operativas. Pero, y con esta cuestión es que es eso, ahora mismo el país lleva tantos años en guerra, pero ha sido llamativo que en esta catástrofe los gobiernos o sea, los dos gobiernos paralelos de Libia han colaborado en esta cuestión, porque es que también hay que tener en cuenta que es que las Naciones Unidas solo reconoce a un solo gobierno, por lo cual en el peso institucional, o sea, no tienen ambos el mismo peso. Y luego en esta cuestión es que es que va a desatar una crisis migratoria enorme, como decía Jorge, es que van 40.000 desplazados sobre la ciudad, pero es que no solo es Derna la que está afectada, también hay otras zonas por lo que van a ser mayor cantidad de desplazados, lo que provoca una crisis migratoria todavía mayor. Y por mucho que Europa tenga sus convenios con Libia o con el Frontex, una crisis migratoria de este calibre es realmente difícil de gestionar. Mira, justo que estamos hablando del tema, ¿cómo se dice? El creciente rojo, ¿cómo se dice? La Cruz Roja, pero no la Cruz Roja. La media luna roja. La media luna roja, eso, perdón. Es que estaba pensando Red Crescent, no me salía cómo decirlo en castellano. La media luna roja Libia acaba de elevar la cifra oficial de fallecidos a 11.300, con aún más de 10.000 desaparecidos. Acaba de ser ahora mismo hace 5 minutos. Vemos así las cifras que hasta ahora, de hecho, hablaban ya en su momento de 10.000 desaparecidos, pero después se fueron incrementando las... El número, en ese sentido, el número de desaparecidos nunca ha bajado. Siempre ha sido 10.000, más de 10.000. Nadie sabía exactamente cuántos, siempre ha sido más de 10.000 y sigue siendo más de 10.000. Lo comento porque, claro, muchos de esos desaparecidos después se pueden transformar en fallecidos. Entonces, si había unos 10.000 desaparecidos y hablábamos de cifras de 5.000, después de 6.000 muertos confirmados, con previsiones de que pudieran llegar a 10.000, con cifras de Trípoli, porque la autoridad en el este la tendrá el gobierno apoyado por la Cámara de Representantes de Tobruk. Recordemos que Derna se encuentra justo entre Benghazi y Tobruk, en la península de Cirenaica, pues las cifras tienden a ser mayores según lo que llega desde el este. Entonces, esa cifra de 10.000 fallecidos que se preveía desde Trípoli, ahora, bueno, a primera hora ya aumentó a 11.000, pero Jorge, no sé quién dio esa cifra de 20.000, no sé si venía de Trípoli o de Cirenaica, no sé si es una previsión de todos modos, y cuántas tenemos la de 20.000 era del alcalde de Derna. Era del alcalde. Pues mucho más realista entonces en cuanto a cercanía, ¿no? que la de Trípoli. Pero igualmente, de esto son una previsión. Confirmados hasta el momento, la última cifra que tuvimos, que fue de ayer, era de 6.000, más de 6.000, pero tienen que haber aumentado seguro. Ha habido, sí, no, es lo que decía, la media luna roja dice que ahora son 11.300 la cifra confirmada. Vale, es cierto. Pues esa cifra nos deja ver que la previsión de 20.000 ya no es descabellada, porque si la anterior previsión era de 11.000 y ya se ha superado en cuanto a confirmados. Yo, por lo que he visto, sobre todo de reportes de médicos y personal de emergencia que se desplazó al terreno y de autoridades locales, me temo que la cifra va a superar los 20.000. No sé si llegará a los 30.000, pero la cifra va a superar los 20.000. Recordemos, por hacer comparativas de alguna manera, que la ciudad de Derna tenía 100.000 habitantes, que una cuarta parte de la población habría fallecido, o una quinta parte, si esto se confirma. Y bueno, también se ha comentado que una cuarta parte
de la ciudad, 3/4 partes habían quedado inhabitables, ¿no? Y 1/4 parte ha sido destruida, me parece que eran las estimaciones, por completo, ¿no? Pero Sí, desde luego que si no son estas cifras muy similares las que han ido dando estos días, porque también es difícil de estimar cuando los daños todavía siguen creciendo, ¿no? Y siguen contabilizándose. Así que, bueno, pues estaremos pendientes y creo que era importante actualizar aquí porque se está hablando, al menos en España, mucho más de Marruecos. En otros países europeos sí que se habla también de Libia. Y Marruecos, bueno, pues el entorno de las 3.000 muertes, que es muy grave, ya es 4 veces menos, ¿no? Que sí, no, este... pero estamos hablando de un país que, quiero decir, cuando estamos hablando que puede haber muerto más de 20.000 personas en Libia, hay que tener en cuenta que Libia tiene ahora mismo menos de 7 millones de habitantes. Sí, Que, sí. que estamos hablando de... O sea, no tengo el número en la cabeza ahora mismo, pero es un porcentaje bastante significativo de la población. Además, si lo comparamos con Marruecos, pero es que si lo comparamos con el terremoto de Turquía, que ese sí que causó conmoción a nivel mundial, porque lo de Marruecos lo está causando, pero yo creo que el de Turquía causó más. Bueno, veo que se nos han movido un poco las cámaras en lo que terminamos de arreglarlas. Os contaba que la comparación con Turquía también deja en muy mal lugar a Libia. Porque aunque Turquía tuvo muchas más víctimas, estábamos hablando del entorno, según la fuente, en torno a 50.000, 60.000, si juntamos con Siria, porque el terremoto fue muy grave en los dos países, además Siria por el tema del mantenimiento fue casi más problemático. Bueno, pues eso nos deja con que en proporción poblacional, como ha mencionado Jorge con respecto a Marruecos, Libia es la catástrofe que ha sufrido es probablemente una de las más graves por una inundación a nivel mundial. Aquí Yo, entraban si los estándares alcanzamos, chinos. Sí, sí, Jorge, cuéntanos. si alcanzamos la cifra de más de 20.000 muertos o más, diría, por la breve investigación que yo he hecho esta tarde, bueno, que quitando las 4 grandes inundaciones de China, que por así decirlo hay que darlas de comer aparte, porque estamos hablando de más de 100.000 muertos en varios de los casos, es la inundación más letal como inundación, ¿vale? Porque ha habido otro par de casos que por efectos secundarios más allá de la propia inundación, porque por una inundación que después viene una hambruna o de inundación que después viene un derrumbamiento de tierras provocado por la inundación, más pasos, por así decirlo, ¿no? Al final no es solo la propia inundación, pero digamos que por una propia inundación, por el efecto directo de la tormenta, es el más letal fuera de China de la historia, con datos fiables. Es que el más letal de la historia por inundaciones, claro, no se puede achacar solo a la tormenta, porque el grueso es la catástrofe sobrevenida por la voladura de 2 presas en un río y la destrucción de la ciudad de Derna, así como que haya quedado inhabitable en su mayoría. Con lo cual, bueno, respondiendo a algunas preguntas en el chat, que podéis dejarnos, por cierto, para cualquiera de estos temas, los estándares chinos van a... Claro, el tema, perdona, que es que lo he dicho, no cuento tsunamis, ¿vale? Simplemente hablo de inundaciones fruto de tormentas. Los tsunamis son otro tipo de catástrofe natural, por mucho que sea también agua. ¿Vale? Estos son Sí, cosas sí. diferentes. Por eso dejamos también el tema de China aparte, por las dimensiones que allí se dan de algunas riadas y algunas inundaciones Es masivas. que en una de las inundaciones en China no colapsaron 2 presas, colapsaron 67. Con lo cual es otra... Claro, la escala es completamente diferente. Pero bueno, Bueno, si queréis, un día os contamos sobre las inundaciones en China, que es un tema digno de estudio, la verdad. Pero bueno, creo que, no sé, bueno, deciros que Andrea ha tenido un problema con el ordenador. Esperamos que pueda sí. reincorporarse a nosotros lo antes posible. Por eso hemos cambiado un Y poco las cámaras y... Jorge, perdona. no, voy a decir que nos están preguntando también si se espera que este tipo de catástrofes ocurran más a menudo. A ver, si bien es cierto que que las condiciones climáticas para que se produzcan ciclones como Daniel parecen estarse acelerando, me parece que el caso libio es un caso muy peculiar, muy debido a las circunstancias particulares de Libia.
es un... Quiero decir, se han conjugado un problema climático. Solo hay que ver, por ejemplo, las consecuencias que ha tenido la tormenta, porque la tormenta también el ciclón también ha afectado a otros países. Ha afectado a Egipto, ha afectado a Bulgaria, a Grecia. Y ha habido muertos. Estos países, vale, ha habido, pero decenas, no decenas de miles. Es una distinción significativa. Aquí hay que Entonces, hacer una distinción muy clara, ¿no, Jorge? Y es un acontecimiento extremo se puede dar más a menudo por cambio climático, pero las consecuencias humanitarias no dependen del cambio climático necesariamente, sino de las condiciones de Libia, en este caso. Porque si en otros países no ha ocurrido, entonces, ¿que esto pueda ocurrir más a menudo? Puede ocurrir el detonante, pero no tiene por qué ocurrir más a menudo las consecuencias catastróficas que estamos viendo. O sea, esto no es un fenómeno meteorológico. Esto es una negligencia, pero como muchos acontecimientos catastróficos, porque acontecimientos extremos ha habido siempre, que ahora puede haber más. por ponerte un ejemplo, las inundaciones de Pakistán del año pasado murieron, creo que fueron 1.700 y pico personas, pero que fueron unas devastadoras. Fueron una influencia, o sea, recuerdo yo ver las imágenes de satélite que eran aún más drásticas que las de Libia a nivel de escala, de lo que se vio, o incluso una de Mozambique de hace 4 años, si no recuerdo mal, también fueron enormes. Pero aquí lo que ha provocado esta mortalidad, que sea tan grave este suceso, es el colapso de las presas. Y el colapso de las presas es un fallo humano, un fallo de la administración y un fallo debido al estado en el que está en el país. Y bueno, ya tenemos a Andrea de vuelta con nosotros, así que de nuevo vamos a tener que reconfigurar las cámaras. Os pedimos. Creo que ya está, vale, ya está. Ya lo podéis ver todo arreglado. Muchas gracias por haber esperado este ratito. Y no sé si querías hacer una valoración, Andrea, sobre el tema. Hemos estado comentando las dimensiones de la catástrofe, explicando la cuestión de la negligencia por el mantenimiento y cómo ha afectado a otros países, pero también se puede hablar de unas consecuencias humanitarias, no solo en Italia, como he mencionado, sino también en el Sahel, quizá, o en el Magreb. Es una cuestión que habrá que ir viendo. Sí, pues como estábamos comentando antes de que mi ordenador decidiese morirse, pues es que la cuestión del cambio climático ya lo estamos viendo, sobre todo en el Sahel, que está siendo también, o sea, un actor que da lugar a que se reproduzcan todavía más los conflictos, porque es que la población y los propios gobiernos tienen que competir por los pocos recursos que ya había poco de antes, pues ahora todavía menos. O sea, como comentábamos en el directo de Níger, es que menos de un 10% del suelo es cultivable, así que imaginaos con el cambio climático todavía menos. Las sequías hacen, las épocas de sequía que normalmente se daban de forma natural, cada vez se hacen más prolongadas, más duras, por lo que la crisis de alimentos se hace todavía mayor. Pero es que no es solo eso, porque también los países costeros se ven enormemente afectados, por lo que comentabais, es que la temperatura del agua sube, lo que hace que se den menos fenómenos meteorológicos como el que hemos visto en Libia, pero los que se dan son todavía más graves, que los hemos estado viendo eso en diversos países mediterráneos, pero es que por lo que ya podemos ver, el cambio climático es algo muy real y que ya está pasando, que está costando vidas humanas. Los ciclones se hacen cada vez más grandes, porque me estoy acordando del ciclón en Mozambique, el ciclón Idai, que se llevó por delante ciudades enteras. Esto lleva a que sean fenómenos cada vez más extremos y, como estamos diciendo, se pueden ver cosas como han ocurrido en Dena, y es que las ciudades no están preparadas para estas cuestiones, porque una cosa que he leído muchas veces en el cambio climático es que hay que acondicionar las ciudades. Dices, sí, vale, eso en Occidente a lo mejor cuela, en el resto del mundo eso no se puede dar, porque es que, como pasa en Libia, es que hay países en conflicto, países que no tienen los medios para adaptar las ciudades a estos fenómenos climáticos adversos. Y es que además es que, como comentaba Jorge al principio, es que esto puede ir todavía peor por la gran cantidad de muertos que ha habido, que no se han podido rescatar todavía todos los cuerpos, y estos cuerpos se descomponen, puede dar lugar a enfermedades, por lo que se pueden dar epidemias en la propia zona. O sea, la catástrofe podría llegar a ser todavía aún mayor. Los supervivientes
de las inundaciones se encuentran con enfermedades enormemente graves. Me gustaría, perdona muy brevemente, Andrea, porque tendría que entrar con esto. Nos preguntan que si con toda la tecnología que tenemos, ¿cómo no se vio venir lo de Libia? Es que sí se vio venir, se sabía que iba a haber esa tormenta. Sabía perfectamente que era una tormenta, que era una tormenta grave. Que va a ser un ciclón muy importante y que va a dejar, de hecho, hubo varias solicitudes de evacuación, hubo varias solicitudes de tomar medidas, de preparaciones. Había habido informes desde hace años de que las presas no estaban acondicionadas y, según algunos reportes, había incluso ordenado la reparación de las presas. Pero precisamente es el estado pésimo de la administración en Libia el que ha permitido que ocurra esto. O sea, no ha sido una mera cuestión o sea, no ha sido que no se haya visto venir. Es que se ha visto venir de sobra. Desde hace años se ha hablado del riesgo de lo que podía ocurrir. Y finalmente, como no se ha hecho nada con ese riesgo, precisamente por el estado del que está toda la administración del territorio libio, la corrupción que hay, los problemas de confianza entre el gobierno y las empresas, los problemas de disputas de poder entre distintas facciones, los problemas, en general, toda serie de problemas sociales que arrastra Libia son los que han provocado esta catástrofe. No es tanto la tormenta. La tormenta a lo mejor hubiera matado 20, 50 personas, 70. Yo qué sé, fuera de Libia mató a 27, creo recordar. Pues esa es la cifra que tenía yo en mente. A lo mejor en Libia, por otras circunstancias, habría sido algo más elevado. Pero que haya habido 20.000 muertos no se debe a que no se hubiese visto esta tormenta, sino al estado general de Libia. Y lo mismo con la cuestión del cambio climático, que es que no hay debate directamente. Estáis diciendo en el chat que sí, que siempre se han dado acontecimientos extremos. Sí, se han dado siempre, pero no se trata de que esto sea algo nuevo. Esto se está incrementando, ¿vale? El cambio climático produce que se produzcan, valga la redundancia, más acontecimientos extremos. Pero el problema no es necesariamente en este caso solo que se produzcan más acontecimientos extremos o de una fuerza, porque evidentemente lo que hemos visto fuera de Derna ha sido la acumulación de agua en kilómetros que han aparecido casi lagos nuevos, ¿no? Es decir, las dimensiones son realmente extremas. Eso por una parte. Pero lo que ha causado la catástrofe humanitaria ha sido los factores políticos locales por las consecuencias de varias guerras internacionales, regionales, el desgobierno, las instituciones frágiles y todo tipo de corrupción, que es lo que hemos explicado. Con lo cual, por supuesto, hay un efecto climático, pero en otros países no ha dejado estas consecuencias. Por lo tanto, ¿qué es lo que diferencia a Libia del resto de países? Todos estos factores. Perdona un momento, Alejandro, es que quiero insistirle a alguien que está diciendo en el chat. Porque dice, sabían lo de Libia y nadie les avisa. Sí les avisaban. Los libios sabían que venía la tormenta, sabían que iba a ser un ciclón enorme. Se sabía, se conocía. Y aunque se sabía y se conocía, no se tomaron las medidas necesarias. Por un problema de la corrupción, de los problemas administrativos, de las múltiples problemáticas sociopolíticas que tiene Libia en la actualidad. Pero no es porque no se conociera que iba a haber una tormenta semejante. No es porque no se conociera el riesgo que podía haber. Se conocían y se conocían bien. Y aún así, ha ocurrido esto. Sí, totalmente. O sea, es que el factor humano es determinante en estos momentos de desastres. O sea, también, o sea, me estoy acordando de cuando lo vimos en Turquía, que con el terremoto, o sea, si los edificios no hubiesen estado hechos de papel de fumar, pues no habríamos tenido tantísimas víctimas. O sea, el factor humano es realmente importante. O sea, lo que decimos, el cambio climático está haciendo que estos fenómenos se ocurran cada vez más, pero claro, el factor humano también es determinante para que las víctimas no se multipliquen exponencialmente. Y bueno, esto aplicable a todo, como dice Andrea. No se trata solo de si el cambio climático produce estos fenómenos, que por supuesto, el caso de los terremotos, pues no, porque va por otra vía, pero la cuestión es que con el cambio climático los países más vulnerables son los que están en peor situación económica. ¿Que esa situación económica se debe a las guerras? Pues habrá que analizar quién ha producido esas guerras. ¿Que se debe a la corrupción? Porque lo de Turquía se debe a las redes clientelares del AKP con los constructores y con muchas cosas. Entonces, me da igual ya cuántos fenómenos se produzcan si las infraestructuras no se pueden adecuar por la pobreza, por la corrupción o por miles de factores. Lo importante entonces es si va a darse ese tipo de efectos extremos o de fenómenos extremos. ¿Se puede o no se puede preparar esas ciudades para que estén, para que puedan
no sufrir 10.000 muertos por una voladura de una presa, pues a lo mejor si se trabaja en esa presa se puede evitar, ¿no? Y así con tantas cosas, si se trabaja en construcciones resilientes, por un lado al cambio climático en cuanto a si es vulnerable a inundaciones, si es vulnerable a ciclones, otro tipo de efectos, o por ejemplo el terremoto, que va por otra dinámica como decíamos antes, pues también se pueden minimizar las pérdidas. Entonces no se trata solo de que lo detona, sino de la preparación y la resiliencia que pueden aplicar los países ante esos fenómenos. Y yo creo que con esto lo podemos atajar porque es que no hay más debate, no hay debate sobre cambio climático o sobre esto que estamos viendo en el chat, ¿no? Se trata de cómo están de preparadas las infraestructuras y los estados. Y si, Jorge, si quieres No, sí, terminar verdad, con... estoy preguntando porque estoy leyendo el chat y sí, que siempre ha habido históricamente inundaciones. Ahí la lista es enorme, quiero decir, perdón, pero puedes irte a Wikipedia y buscar inundaciones con mayor número de muertos. Hay una lista, hay un anexo con más de 50 inundaciones listadas. Y es cierto, llevan ocurriendo siempre. El problema no es que ocurran siempre o no, lo que estamos diciendo es que las condiciones climáticas que pueden dar lugar a que ocurran semejantes inundaciones se están dando de manera más seguida. Hay más casos de clima extremo, por así decirlo. Esto no implica que todos los días va a haber clima extremo o que no lo haya habido antes. Simplemente es que la cadencia es mayor. Punto. Ya está. Pues Y respecto a otra cosa, pues ahora sentamos otro tema, pero simplemente era por contestar una última pregunta a ese respecto, simplemente por dejarlo del todo claro. El otro problema grande que ha habido en este sentido es que las distintas autoridades responsables de gestionar esta situación han mostrado ser inútiles, ineficientes e ineficaces a la hora de gestionarla, y eso es debido a la corrupción, el desgaste administrativo que ha sufrido el país en la última década, es debido a los conflictos y rivalidades políticas existentes en el país y muchas otras razones que podemos analizar en otro momento, en directo entero dedicado a Libia, a su situación actual, pero que si no hubiera existido, nuevamente, a lo mejor hubiera muerto 100 personas, pero no 10.000, 90.000. Y es un problema humano, principal.